Bueno, vamos a cambiar de tema, pero igual le voy a preguntar a Adriana Savio, que es psicoterapeuta y perfiladora forense. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas ¿Qué tal? gracias. Gusto Buen día. recibirte. Gracias. ¿Cómo Las- están? muy Gracias bien. por la invitación. La situación de estrés psicológico, este tipo de presiones que te da el deporte, ¿te puede generar, por ejemplo, este tipo de reacciones físicas como de desvanecimiento, etcétera? Sí, claro. Bueno, yo practico deporte extremo, de alguna manera. Hago artes marciales y también hay, como planteaba recién el compañero, presencia de médicos por cualquier tipo de situaciones así de estrés, ¿no?, que se generan en ese momento. Pero igual lo que me parece súper rescatable es el acto de salvarle la vida a esta chica, ¿no? La entrenadora, cómo se juega en ese acto heroico de salvarle la vida y de preservar su existencia, ¿no? O sea, jugársela por este par, ¿no? Me parece que eso es increíble en el ser humano y que es lo que tenemos que seguir conservando. No, y además estas cosas también siempre, la teoría indica cómo actuar ante determinadas circunstancias, pero llegado el momento, te olvidás de toda la teoría y actúas casi que visceralmente a lo que salga. Es práctica también, ¿no? Los deportes extremos generan ese tema, ¿no? O sea, ese límite que en realidad creo que se busca también cuando los practicas, ¿no? O sea, aparece ese elemento presente. Bien, Adriana, te llamamos en función de tu experiencia vinculada a la psicología forense. Vamos a explicar primero qué es la psicología forense, porque también nos importa mucho entender distintas conductas que estamos viendo. Por ejemplo, hemos hablado mucho, Martín ha hablado y lo hemos consignado, lo que sucede con el tema de las armas, los jóvenes, los menores en los Estados Unidos, básicamente, aunque no es un tema exclusivo, por eso no es un tema exclusivo, pero bueno, ahí es complicado. El tema de la violencia extrema, los cuerpos descuartizados que hemos visto también, ¿qué supone eso? Sí, las nuevas formas criminales que están haciendo presentes en las escenas, eso. ¿no? Pero bueno, hablemos primero qué es la psicología forense. Bien, la psicología forense, en realidad la designación forense no viene de la asociación directa a lo galénico forense, viene de la palabra foro. Y los primeros forenses fueron los amicus du justicia, que fueron los amigos de la justicia, que en realidad surgen en el ágora griega. Son los primeros grandes referentes iniciales o los preperitos, diríamos, los que asociados a las figuras de los que impartían la justicia en ese momento, le daban su opinión experticial específicamente galénica, porque los primeros fueron médicos, a los jueces y a todo lo que vendría a ser lo que supuestamente en ese momento sería la fiscalía, ¿no? Gracias al cine, a las series, a todo, sabemos lo que es un médico forense. Exacto, pero siempre... un psicólogo, exacto, ¿qué hace? Exacto, por eso siempre hago esa aclaración porque, por ejemplo, pasa también con muchos alumnos que te preguntan, ¿está asociado directamente a lo médico forense? No necesariamente. En realidad el plano forense nace asociado a lo galénico forense, pero después aparecemos los técnicos forenses que trabajamos en distintas disciplinas y aportamos información a la justicia para develar la verdad sobre la circunstancia criminal que se está analizando, ¿no? Bueno. La psicología forense, diríamos, aportaría los elementos psicológicos, vivenciales, de comportamiento del sujeto en la escena del crimen, tanto en la posición de víctima como de victimario. Claro, para definir un perfil que pueda haber favorecido las circunstancias. Exacto. Circunstancialidades de perfiles, claro. Circunstancialidades momentáneas en ese... O sea, hay muchos elementos que se toman en cuenta. Todo lo que integra la vivencia subjetiva del sujeto ahí. Tanto desde la posición de la víctima como desde la posición del victimario, en los dos lugares, ¿no? Bien, vayamos al tema de posesión de armas en jóvenes, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es esta nueva realidad? Sí, nosotros en realidad los valores en mayo del 2021 teníamos un determinado valor de homicidios, por ejemplo, número de homicidios, actualmente estamos duplicándolo a la misma fecha. Sí, y o sea, los portes son impresionantes, hay muchísimo armamento. Se calcula que en realidad hay más del 60% no registrado de armas. Ahí te paro. Sí, a ver. Lo que pasa es que es como una verdad, una mentira que se repite y se repite y se repite. ¿De dónde sale ese número? ¿Cómo se puede? En el mundo no se sabe cuáles son las armas que están registradas y Uruguay sí sabe las armas que están registradas. Está bien la pregunta, está excelente la pregunta. Hice una nota hace mucho tiempo sobre ese tema. En realidad es un cálculo estimativo. Claro, está correcta la pregunta, pero se trata de acercar lo más posible a lo que pueda ser real. Se calcula por los valores, diríamos, de porcentaje que tiene el registro del ejército, o sea, todo lo que es la parte de registro de armas, ¿tá? Y por descarte se sacan las que supuestamente no estarían registradas, que sí están circulando. Lo que pasa es que esas armas son después muchas veces las que te encontrás en las escenas.
donde en realidad no hay un registro específico. Lo que preocupa, más allá de los valores de cifras exactas, que es muy difícil definir, es la circulación de las armas. O sea, yo creo que el fenómeno, diríamos, social de por qué interesa tanto al uruguayo portar un arma en este momento, creo que lo que nos tiene que, diríamos, como preocupar más como factor, ¿no? Bien, y lo de Estados Unidos, ese fenómeno, ¿cómo lo ves? Eso que ve que aparezca un gurí de 17 años con un arma automático. Un spree killer que te haga una limpieza así, genérica, masiva en un colegio. Sí, o en un colegio. Sí, ¿Qué pasa por la cabecita de esos tipos? Lo que pasa es que la sociedad norteamericana, yo la empecé a estudiar cuando hice el estudio sobre perfiles criminales en asesinos en serie, son específicos en su esencia. O sea, ellos tienen características y tienen características criminales muy únicas en su propio perfil, diríamos, como sociedad norteamericana. ¿Pero por qué? ¿Por educación? Sí, por educación, por una subjetividad y un individualismo muy fuerte. Una cosa muy antisocial instalada en sus formas de ser. Hay una antisocialidad muy habilitada en su manera de ser. Sus perfiles son muy antisociales. Y por el opuesto también tienen ese ideal americano del éxito, que si no se alcanza también pasa lo otro. Y de defender a la patria. Hay un patriotismo asociado al armamento también. O sea, estos son elementos de ellos coyunturales históricos, que criminológicamente los tenés que estudiar cuando vos trabajás con este tipo de perfil. ¿Y cuánto incide la familia en ese caso, en el contexto de una familia tipo americana, norteamericana? Y muchísimo. Porque, o sea, hablamos de educación y hablamos de todo lo que tiene que ver esa creencia independentista y de imperialismo, pero ¿y la familia? Y bueno, la familia... y acá lo mismo, ¿no? Exacto. A nivel norteamericano y a nivel mundial es un factor emocional clave para todo lo que es el análisis de las conductas criminales, porque, bueno, aparece esto de, vivir o matar, ¿no? Y también esta cuestión de, bueno, si yo no tengo a alguien que es un referente para mí, que no me protege, que no me cuida, o sea, esta pérdida de la esencia y del valor de la vida también, que yo creo que está en juego siempre presente cuando analizamos los fenómenos criminales, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la pérdida del valor de la vida? O sea, cuando a mí, por ejemplo, estoy en una competencia y no me importa mi compañero y no me esfuerzo por salvarlo. O sea, yo creo que ahí aparece, diríamos, una brecha muy compleja que tiene que ver más con lo humano, antropológico, que bueno, que hay que analizar, ¿no? Que nos está pasando como civilización también, ¿no? O sea, como sociedad, sí, pero también como civilización. Adriana, y la copia, el copycat, el que le gusta imitar. Sí, eso existe en parte. Es como un pseudomito también a nivel criminológico. Es como el concepto de contaminación criminal, que no es real. Por ejemplo, una época donde hubo un furor de no hablar de los índices de suicidio, por ejemplo. Para que no eclatara. Que no es real, totalmente. O sea, el fenómeno de contaminación criminal por copia está falseado desde el punto de vista científico. La formación de los perfiles de copia también es relativa, pueden aparecer, pero nunca vas a tener un clon exacto del que están copiando. Y ahí hay que ver también qué pasa con los trastornos de personalidad en el sujeto, porque no todas las personalidades, diríamos, utilizan ese tipo de modo, ¿no?, de copiar para poder ejercer un acto criminal. Pero pasa que los tiroteos son bastante parecidos en algunos casos, ¿no? Sí, el formato, decís vos, sí. O sea, claro, le podrá dar ideas, pero no en términos de personalidad se copiará. Exacto. O sea, son similares porque dicen, mira, este tipo lo que hizo, ¿no? Sí, pero y no ¿qué habilita el acto criminal? Porque también el acto criminal deja en evidencia, o sea, a ver, nosotros tenemos que entender que los actos criminales son una huella psíquica de la sociedad en el momento que está transitando. O sea, están marcando algo, un malestar, y están hablando de algo. O sea, yo creo que tenemos que pensar en eso. El hecho de que estos jóvenes, por ejemplo, anuncien que van a cometer algún tipo de hecho en las redes sociales, porque este fenómeno de las redes sociales también son una suerte de fortalecimiento o de inducción, justamente, también por el reconocimiento de sus pares, mirá, ¿no? O sea, anunciando lo que va a hacer. Muchos de estos casos anunciaron lo que van a hacer. Sí, sí, y el elemento de las estrategias perversas, ¿no? Y lo obsceno de mostrar lo perverso. Claro. O sea, que me reconozcan porque yo estoy diciendo que voy a hacer esto, que es una aberración. O sea, que va en contra de los principios de civilización humana.
O sea, a mí me parece que ese tipo de aspectos es lo que nosotros tenemos que hacer hincapié y analizar más para tratar de ver a ver cómo prevenimos todo eso. ¿Cómo analizás estas modalidades, hablando de perversiones, que se asocian a los narcotraficantes en nuestro país, de la aparición de partes de cuerpos desmembrados? ¿Cómo se analiza y qué es lo que se espera, ¿no? Con esta escalada tan horrible de violencia? Mira, en el 2015 Jaime me hizo una entrevista y estuvimos hablando sobre toda la temática y salió justamente ese tema. En realidad toda esta cuestión del modus operandi de desmembrar y demás es propio de las maras. Eso viene desde las estructuras, diríamos, carcelarias asociadas a todo el tema del narcotráfico, ¿tá? Y son como señas que se dejan. En realidad no es para la sociedad en general. Por supuesto que genera un impacto social tremendo, pero son señas que se dan entre grupos, diríamos, ¿no? O sea, viene más por ese lugar, Adriana, pero hace mucho que está ¿Y presente. se corre el riesgo de naturalizar la violencia en estos casos que estamos hablando, desde lo que te decía Jimena recién hasta lo que sucede en los Estados Unidos? Porque la primera nos horrorizó, la segunda dijimos, y después Otro es más como, dijimos, bueno, sí, claro. A mí lo que me preocupa más es que se naturalice este concepto de sacar la vida para ajustar una cuenta. Y les dejo eso para que piensen. Yo creo Vos sos que la psicóloga. a mí me preocupa mucho eso desde el punto de vista psicosocial, porque me parece que se está llegando a un punto en la naturalización que no es cualquier tema que se está naturalizando. Se está naturalizando esto de el ejercicio de los actos homicidas, los actos criminales, pero con una naturalización y justificación en torno a, bueno, quiero ajustar algo que a mí en lo personal subjetivo no me cierra con alguien. ¿Y cómo se tiene que trabajar este tema, más allá de lo que es el cierre de una boca de pasta base? O sea, ¿cuál es el camino para revertir esto, o por lo menos tratar de alivianarlo y que no se extienda a otros ámbitos de la sociedad fuera de lo que es el ámbito específico del narcotráfico? Cuando me hacen esas preguntas, ¿Cómo yo trabajarlo? odio responder siempre lo mismo, pero tiene que ver con la educación y la prevención. Lo que pasa es que esa respuesta la odias porque es una solución a mediano y largo plazo. Exacto. Y estos temas son problemas Hoy. que necesitan solución inmediata. O sea, no puede haber otro ajuste de cuentas hoy mismo. Hay una línea muy interesante en la parte de la psicología forense que es la antropología forense, que estudia la instalación de la conducta forense en las comunidades sociales. Y acá lo que está pasando, por lo menos en nuestro país, es como que hay una gran necesidad de expresar la violencia. O sea, de ponerla afuera. Está bien, pero además en todos los ámbitos, porque lo que pasó con el En inspector de todos, tránsito del otro totalmente de día acuerdo contigo. En el fútbol. el otro Bueno, día. no, en todo. el fútbol, en el básquetbol. En el cerro, ¿no? Yo no le di una petaca para partir de la cabeza a uno en una cancha de Exacto, básquetbol. exacto. Está, o sea, por eso la naturalización a la que yo hacía referencia. Yo tenía un profesor tengo un profesor muy querido, porque tenía, de la facultad, que él justamente lo que planteaba en muchas oportunidades era, bueno, había justo salido la película El Club de la Pelea, no sé si la recuerdan, sí. y él decía, si existieran más clubes de la pelea, tendríamos menos violencia circulando en la calle. Y es algo para pensar. Qué buena Porque película. sí, Qué buena película. porque en realidad, a ver... ¿Recordás surge por qué? esto- ¿Por qué es importante eso? Porque, ¿qué decía la película? Claro, a ver, la película trabajaba con esta cuestión de, a ver, hasta qué punto muchas veces nosotros en la sociedad en la que estamos no necesitamos una canalización de la adrenalina, ¿no? O sea, ¿y en qué la canalizamos y cómo? ¿Qué prefiero yo? ¿Ser violento instrumentalmente con las personas que me rodean o ir a un club y pegarle, por ejemplo, una bolsa? Hay mucha gente que hace boxeo para O eso, para canalizar, descargar todo el estrés. exacto, exactamente. Entonces hay un juego ahí que yo creo que también es producto de muchos años o muchos siglos de civilización donde se creyó que en realidad esos clubes de pelea inducían más a la violencia, cuando en realidad lo que hacen es disminuirla. Porque yo la estoy canalizando en un lugar controlado, con un objetivo, de alguna manera. No sé si como violencia tal, ¿me explico? Pero está toda esta cuestión de la descarga de la adrenalina, esta cuestión de la conducta de riesgo, etcétera, que de esa manera, si la canalizo así, no la tengo que poner en otros lugares no acertados, Claro. que me pueden llevar a ¿Y lugares cómo- tremendos, ¿Cómo ¿no? manejar la minoría delincuente aquí en nuestro país? O sea, obviamente que alguna situación grave terminan después en algún tipo de reclusión, sea INAU, donde quiera que sea, pero muchos casos de chicos o menores delincuentes son restituidos a su hogar, donde evidentemente que ese chico delincuente es porque tiene un contexto social y familiar que no ha sido continente y que de alguna manera ha favorecido esa situación.
¿Cómo se maneja? Porque conozco montones de situaciones y después dicen, no, hacemos un seguimiento en la casa que después no se da. Lo que pasa es que ¿Cómo manejar esa hay una situación? caída de las imágenes de referencia en el Familiar, buen sentido de bueno, la en el palabra, de contexto. autoridad Sí. y de disciplina. Exacto. ¿Y ahí? Entonces, a ver, yo no quiero que se malinterprete esto que estoy diciendo. O sea, en el sentido sano de la palabra. En realidad no hay límites en el núcleo social. Entonces, a ver, hay un corte entre estos adolescentes y el respetar los fundamentos de convivencia en la sociedad. O sea, de la misma manera que yo no respeté la figura de mi padre, salgo y me llevo puesto todo lo que tengo Claro, no alrededor. importa si te atentás contra una maestra, contra un inspector de tránsito, un policía. o De la hecho, han fuere. pasado hechos donde los padres han ido a Por eso lo menciono. maltratar físicamente Por a las eso lo maestras, menciono, ¿no? por Digo, eso lo menciono. entonces, ¿qué pasa? No es que entremos en la moralina de, bueno, vamos a volver a respetar a rajatabla. No, a ver, se necesita volver a restablecer un equilibrio en esa línea, porque si no, seguís promoviendo la presencia de, bueno, sujetos sociales que no respetan absolutamente nada. Tiene que volver el se equilibrio, pierde- pero no sabemos cómo hacerlo. Ese es el Volver a tema. la palabra, volver a la palabra. Volvé a la palabra. Cuando perdés la palabra, retornás indefectiblemente a lo barbárico. Nosotros volvemos a la barbarie como especie si la palabra se pierde. Volvamos a la palabra. Yo entiendo, bueno, ¿y qué se hace? Pero digo, a ver, el volver otra vez a reconstruir desde poner en palabras lo que me pasa también. Es cierto. Adriana, gracias por venir. Gracias Un gusto a ustedes, recibirte. un placer. Hasta pronto. que pases Gracias, muy muchísimas bien. gracias.